El libro The Souls of Black Folk, Las almas del pueblo negro, del autor William Edward Burghardt Du Bois, despliega un conflicto interior y social que funciona como centro y motor de toda la obra. La doble conciencia del sujeto negro en la América de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esa experiencia sentida como un velo que separa y al mismo tiempo define. Du Bois plantea el choque entre dos mundos, el mundo de los que miran y el mundo de los mirados, y hace de ese antagonismo la clave para entender tanto la vida íntima como las instituciones públicas. El tono es dialéctico porque no se trata de una mera enumeración de tragedias ni de una exaltación esperanzada, más bien la voz oscila entre el lamento, la crítica aguda y la propuesta de síntesis. Trabajo, cultura y libertad como fuerzas que deben articularse para superar la fragmentación del alma colectiva. El primer movimiento de la obra es diagnóstico. ¿Cómo se siente ser problema? Esa pregunta que atraviesa el primer capítulo introduce la noción de velo y la tensión entre el yo que aspira y el yo que es observado. Du Bois utiliza la imagen de la doble conciencia para mostrar que la identidad del negro estadounidense no es un dato natural, sino una tensión histórica. El sujeto está permanentemente midiendo su ser a través de los ojos del otro. Y esa medición impone limitaciones materiales y simbólicas que se traducen en pobreza, exclusión política y degradación moral impuesta por el prejuicio. El autor no se queda en la queja. Despliega la historia de la emancipación, la esperanza de la ciudadanía y la amarga constatación de que la libertad formal no resolvió la desigualdad real. Es decir, el libro comienza con una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino que funciona como revelación de una experiencia histórica. ¿Qué significa ser percibido como un problema dentro de la sociedad estadounidense? Du Bois parte de esa sensación porque para él constituye la vivencia más íntima y al mismo tiempo más estructurante de la vida del pueblo negro desde la emancipación. En estas páginas describe cómo, tras la abolición de la esclavitud, la libertad legal no eliminó la jerarquía social ni las miradas que definían al sujeto negro desde afuera. Esa persistencia de la desigualdad aparece concentrada en dos imágenes centrales, el velo y la doble conciencia. El velo es la barrera invisible que separa a la población negra del resto de la nación, un límite perceptible en cada interacción social que impide el acceso pleno a las oportunidades, a la ciudadanía y a la consideración moral. La doble conciencia, por su parte, surge porque la identidad se construye simultáneamente desde dos perspectivas contradictorias. La propia, que aspira a una vida digna y plena, y la impuesta por la sociedad blanca, que observa, clasifica y reduce. Du Bois muestra que esa tensión no es psicológica en un sentido meramente individual, sino histórica. El sujeto negro vive comparándose constantemente con el juicio externo, midiendo su valor a través de los ojos del otro, un proceso que erosiona la autoestima colectiva y condiciona la trayectoria de comunidades enteras. Según el autor, esta situación se traduce en consecuencias concretas. Pobreza generada por la falta de acceso equitativo al trabajo y a la tierra, exclusión política producto de obstáculos sistemáticos al ejercicio del voto, y degradación moral impuesta por un entorno social que asocia injustamente la negritud con inferioridad. Du Bois no se queda en la denuncia, sino que traza el camino que llevó a esa condición. La ilusión inicial de que la emancipación traería ciudadanía plena, el entusiasmo que siguió a la reconstrucción, y la amarga constatación de que la libertad formal no fue acompañada por transformaciones profundas en las estructuras económicas y culturales que regían el país. El autor invita a comprender que el problema no radica en quienes padecen la discriminación, sino en el orden social que permanece dividido por un velo que aún no ha sido levantado. La pregunta ¿cómo se siente ser percibido como un problema? Sirve entonces como puerta de entrada a una reflexión mayor. La necesidad de unir aspiración y reconocimiento, libertad y condiciones materiales, identidad y participación política. Solo en esa integración, anticipo de la tesis que recorrerá toda la obra, puede imaginarse una sociedad donde la doble conciencia deje de ser un conflicto obligado y se transforme en una fuente de fortaleza y síntesis cultural. Enseguida, Du Bois abre un ciclo de análisis sobre los instrumentos y los discursos que intentaron resolver o disimular la cuestión. La política del sufragio, las instituciones educativas, los liderazgos emergentes y las fórmulas de trabajo libre.
Aquí aparece la crítica a la simplificación de las soluciones. La emancipación sin tierra, el voto sin cultura cívica, la educación industrial sin una formación humanista más amplia. La dialéctica se articula entre promesas y efectos, entre el ideal de integración y las prácticas de segregación, entre la necesidad de adaptación y la exigencia de dignidad. Du Bois muestra que cada conquista parcial, la vez del derecho al voto, la vez de las escuelas, la vez de la organización económica, produce nuevas aristas del problema si no se integran en una praxis unificada. Es decir, en los capítulos centrales del libro, Du Bois examina con detalle los mecanismos que, tras la emancipación, se presentaron como vías para incorporar plenamente a la población negra a la vida nacional. Según muestra en su reconstrucción histórica, aquellas décadas estuvieron marcadas por una sucesión de proyectos políticos, educativos y económicos que prometían una solución definitiva al problema racial, pero que en la práctica solo abordaban una parte del desafío. En su análisis del surgimiento y debilitamiento del derecho al voto durante la Reconstrucción, por ejemplo, explica que la concesión del sufragio fue celebrada como un paso decisivo hacia la igualdad. Sin embargo, sin una protección firme del Estado ni una cultura cívica que lo acompañara, ese avance quedó expuesto a la manipulación, la intimidación y el retroceso sistemático impulsado por gobiernos locales. Cuando describe el papel de las instituciones educativas, la mirada se vuelve igualmente crítica. Du Bois reconoce el enorme valor de la creación de escuelas para la población liberada, pero advierte que muchas políticas redujeron la educación a un esquema puramente industrial o manual, incapaz de desarrollar las facultades intelectuales, artísticas y cívicas necesarias para una ciudadanía plena. A su juicio, formar trabajadores sin formar personas libres significaba perpetuar una jerarquía disfrazada de progreso. En ese punto, la obra insiste en que la educación debía abarcar tanto la capacitación práctica como la formación humanista, porque sólo así podía ampliarse de verdad el horizonte de posibilidades de quienes salían de la esclavitud. En cuanto a los liderazgos, Du Bois analiza la figura de Booker T. Washington como emblema de una estrategia que buscaba coexistir con la estructura racial del sur a través de la moderación pública y el énfasis en la autosuficiencia económica. Aunque reconoce algunos méritos tácticos en esa postura, la obra subraya sus límites. Una comunidad que renuncia a reclamar derechos políticos con tal de ganarse la aceptación de la mayoría, corre el riesgo de consolidar, en lugar de transformar, las desigualdades que la oprimen. También las propuestas de trabajo libre y organización económica aparecen sometidas a examen. La transición desde la esclavitud hacia el empleo asalariado no vino acompañada de una redistribución de tierras ni de garantías que permitieran construir independencia económica. Du Bois muestra que, sin esa base material, la libertad quedaba incompleta. Los antiguos esclavizados debían integrarse a un mercado laboral que seguía imponiéndoles condiciones de dependencia y explotación. La obra, al combinar estas dimensiones, plantea una dialéctica clara entre promesas y resultados. Cada solución parcial, el sufragio sin protección, la educación sin amplitud intelectual, el trabajo libre sin tierra, generaba nuevas tensiones porque atacaba solo un aspecto del problema. Para Du Bois, la integración auténtica exigía la unión de todos esos elementos: participación política efectiva, educación plena, independencia económica y reconocimiento social. Sin esa articulación, cualquier avance terminaba erosionándose o revelando su insuficiencia. De este modo, el libro muestra que la historia del pueblo negro en Estados Unidos no puede comprenderse a través de una sola institución ni de un solo discurso, sino en la interacción conflictiva entre todos los intentos, incompletos y a veces contradictorios, de resolver o disimular la desigualdad estructural que la emancipación no había logrado desarraigar. La narración histórica sobre los primeros años posteriores a la emancipación y sobre la acción del Freedmen's Bureau, la oficina de libertos, sirve para ejemplificar la tensión entre intención y resultado. Du Bois expone con lucidez cómo medidas públicas y caritativas aliviaron sufrimiento inmediato, pero fracasaron en garantizar autonomía económica y reparación de tierras. Cómo la creación de escuelas y la intervención administrativa se cruzaron con resistencias políticas y con la voluntariosa improvisación de agentes, dando lugar a logros importantes pero incompletos. El balance que presenta es complejo.
El Estado, las sociedades benevolentes y los propios sujetos negros actuaron, y de esa trama surgieron tanto avances concretos como frustraciones profundas. En el libro, cuando Du Bois mira retrospectivamente la actuación del Freedmen's Bureau, la Oficina de Libertos, y de los primeros años posteriores a la guerra, señala que no existió un actor único que determinara el rumbo de la reconstrucción social y económica de la población negra. Lo que muestra es un escenario donde distintos agentes, el gobierno federal con sus políticas ambiguas y recursos limitados, las organizaciones caritativas y misioneras que llevaron escuelas, médicos y maestras, y los propios hombres y mujeres negros que buscaban trabajo, tierras, educación y protección, intervinieron simultáneamente, con capacidades, intereses y fuerzas muy desiguales. En esa interacción compleja se produjeron avances decisivos: el acceso inicial a la educación, los primeros contratos de trabajo libre, ciertos espacios de autonomía y organización comunitaria. Pero esos logros convivieron con decepciones hondas: la falta de tierras prometidas, la violencia persistente, la inestabilidad laboral y política, la rápida erosión de derechos y expectativas. Por eso el balance aparece como intrincado. No fue una historia lineal de progreso ni un fracaso absoluto, sino una trama de esfuerzos contrapuestos cuyos resultados, esperanzadores y dolorosos a la vez, definieron las posibilidades y límites de la libertad recién conquistada. En paralelo a la historia institucional, Du Bois escucha y traza la voz cultural. Las canciones de lamento, los llamados sorrow songs, cantos de aflicción, que circulan como memoria y consuelo. Esas melodías no son mero folclore. Para el autor son documentos espirituales que condensan experiencia, resistencia y visión de mundo. Las canciones comunican un saber encarnado, ritual, fatalismo, esperanza, y funcionan como contraparte estética de las restricciones políticas, donde la ley niega, el canto afirma. Du Bois eleva esa música a símbolo de lo mejor del aporte negro a la nación. No solo trabajo y sacrificio, sino un horizonte espiritual que confronta la trivialidad materialista de la República. El libro despliega también una polémica interna: la figura de Booker T. Washington y sus propuestas prácticas, énfasis en la educación industrial, conciliación aparente con el sur blanco, prioridad a la autosuficiencia, son analizadas con respeto y rechazo simultáneo. Du Bois reconoce los méritos de la moderación estratégica, pero señala una paradoja: enseñar a callar frente a la desigualdad política puede consolidar la subordinación. Aquí la dialéctica opera como crítica interna del movimiento negro. No se trata de despreciar la prudencia, sino de exigir que la formación técnica vaya acompañada de derechos civiles y formación superior que permitan participación plena. La tensión final que propone Du Bois no es un callejón sin salida, sino una llamada a la síntesis. El ideal de hermandad humana que nazca de la afirmación de la raza y simultáneamente de la universalidad de los derechos. Trabajo, educación y libertad deben funcionar juntos. La pedagogía y la organización económica deben estar en diálogo con la política de ciudadanía. El autor reclama que la nación reconozca los dones aportados por la población negra: canto, sudor, espíritu, y que a partir de ese reconocimiento se construya una democracia más auténtica. Esa tesis, que suena hoy tan exigente como entonces, exige enfrentar al mismo tiempo estructuras materiales y prejuicios simbólicos. En resumen, la obra es una serie de ensayos que combinan memoria autobiográfica, análisis histórico, crítica política y reflexión cultural. Empieza por diagnosticar la condición interior del sujeto negro, la doble conciencia y el velo. Sigue con el relato de la emancipación y las políticas de posguerra. Analiza líderes y modelos educativos, confrontando la utilidad instrumental con los fines de justicia. Escucha y traduce la riqueza cultural encarnada en las canciones, y concluye proponiendo una vía que articule trabajo, educación y derechos civiles en una concepción de hermandad democrática. En cada paso, el tono es argumental y dialéctico. Du Bois confronta tesis contrapuestas, exhibe sus contradicciones y propone una síntesis que no evade la complejidad histórica ni la urgencia ética. La lectura exige atención a esas tensiones, no para elegir bandos simplistas, sino para entender que la transformación requiere simultaneidad de medidas económicas, culturales, políticas y un cambio profundo en las representaciones colectivas. El autor no canta victorias ni despliega un triunfalismo ingenuo. Por el contrario, convoca a reconocer la gravedad de la herida
y a trabajar con paciencia y rigor para que la nación cumpla con los ideales que proclama. Esa combinación de diagnóstico severo, sensibilidad hacia la creación cultural y voluntad de reforma civil convierte a la obra en una pieza esencial para comprender la modernidad estadounidense y el conflicto moral que la atraviesa. Así, ante un público amplio y crítico, Du Bois entrega un mapa de conflictos y recursos que sigue vigente. La llamada es a no separar la lucha por la dignidad de la lucha por la justicia social, a entender que la emancipación verdadera exige tierra, voz, escuela y canción, todo a la vez.